Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Buenas tardes. un poco la idea de hoy es arrancar con lo que dejamos la clase pasada, es decir, poder puntear algunas de las dudas que les puedan haber surgido del material que bueno, les encargué que vayan visualizando. Y también vamos a tratar de redondear varios de los puntos de la unidad 3, que es la unidad que venimos desarrollando conmigo los últimos 2 lunes. Sé que el trabajo, por lo que dice el campus, lo han visto. La gran mayoría de ustedes tiene por lo menos un ingreso ahí. Es bastante invasivo el campus en ese aspecto. En lo que hacen clic me entero, en lo que no hacen clic no me entero también. Así que, aunque más no sea para cubrir las formas, háganle clic a todo lo que le vamos subiendo. Después, si no lo leen, bueno, ya eso es un tema de ustedes, pero sepan que sabemos con esto cada uno de los logueos, los horarios y demás. ¿Qué les quiero decir con esto? Obviamente, la unidad 3 es una unidad compleja, es medular. No sé cómo se van a manejar para el parcial, pero es la mejor recomendación que les puedo hacer es que no elijan esta unidad si van a elegir un tema, porque de esta unidad se las va a preguntar seguro. Es decir, elegirla es como adelantarse en algo que ya es un hecho que van a tener que hablar. Entonces, por ahí les conviene elegir alguna unidad no tan troncal a los efectos de poder, tomarla con mayor facilidad la cuestión en el sentido de arrancar a hablar. ¿Está? Creo que estamos en hora, con lo cual ya he dicho todas las cuestiones misceláneas que podía decir. Ahora, 1:45, largo con la clase y vemos hasta dónde llegamos. Como somos 15 nomás, no voy a abrir con las dudas, voy a abrir comentándoles algo yo y de ahí en adelante vamos a hacer un parate para ver algunas de las dudas que puedan tener. Lo primero que le quería contar, o quería detenerme y que pudiéramos entre todos razonarlo, es que la unidad de elementos del contrato del nuevo programa arranca hablando precisamente de los presupuestos de los contratos. Y dentro de esto, dentro de la propia unidad, uno de los puntos habla de la etapa precontractual. Imagínense ustedes que el contrato es como una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo tenemos un inicio y un final. ¿Dónde les parece a ustedes, el que se le ocurra, que estaría este punto de inicio, el punto donde nace el contrato? No se desesperen, ¿eh? Se pueden equivocar en la respuesta que me dan. Con que digan algo, con la... Carla me dice con la... Sabrina dice con la oferta y Carla dice con la recepción. Vamos a leerlo completo lo que escribió, pues se me fue del chat. Pero dice, con la recepción de la aceptación de la oferta puede ser. Está más acertada la respuesta de Carlos que la respuesta de Sabrina, y les explico por qué. Porque cuando hay una oferta no nació el contrato. ¿Se acuerdan que analizamos que la oferta era el acto jurídico unilateral recepticio que tiene como objetivo la conclusión de un contrato? Ahí no hay contrato. Carlos dice con buen tino, con la recepción de la aceptación de la oferta. ¿Puede ser? Sí, estamos más cerca. ¿Por qué estamos más cerca y todavía no llegamos? Porque con la recepción de la aceptación de la oferta vamos a tener algo fundamental para todos los autores, que es que, ¿qué hay cuando salió la oferta, salió la aceptación y la aceptación llegó al destino de la oferta? ¿Qué se formó? ¿Consentimiento puede ser? Exacto, María Jazmín, se formó el consentimiento. Consentimiento
que ahora ustedes ya están en condiciones de decirme si con el consentimiento solo tenemos contrato. ¿Qué más habría que tener, aparte de lo que Carlos nos apunta en el chat, para decir nació el contrato? De acá en adelante el contrato. La manifestación de la voluntad, no. Bueno, vamos a hacerlo más, vos te fuiste a un punto puntual, que sería la manifestación de la voluntad o la forma es esta exteriorización de la voluntad, pero acuérdense que vimos que había elementos esenciales y requerimos de los 5 elementos esenciales, contándolo al consentimiento como tal, o de los 4 elementos esenciales y del consentimiento como contrato en sí mismo. Entonces nace el contrato desde la suma de estos 5 elementos que ya charlamos en clase. Entonces, completando un poco lo que decía Sabrina, junto con lo que decía Carlos, estábamos llegando al consentimiento. Sí, es fundamental para que haya contrato, que haya consentimiento, pero no nos alcanza. ¿Qué más necesitamos? Bueno, sujeto, objeto, forma esencial, forma como manifestación de la voluntad, y una causa fin o una finalidad para que exista este concepto jurídico que es el contrato. Hasta acá tenemos lo que les decía, el intercontractual. Desde acá nace. ¿Y cuándo muere el contrato? No lo vieron todavía, pero ¿qué se les ocurre? ¿Cuál sería la forma más normal de finalización de un contrato? Y cuando culminan las obligaciones. El cumplimiento. En palabras de Paola sería, bueno, se hizo lo que se puso de acuerdo. En un contrato de alquiler, pasaron los meses, se devolvió la propiedad, todo feliz y contento, una compra-venta, se entregó el precio, se devolvió el dinero, perdón, se dio el dinero, se dio la cosa, fin de la situación. Ese intercontractual clásico a veces, vamos a ver que tiene otras formas anormales de finalización que ustedes ya las conocen. Son las formas anormales de finalización que vienen vinculadas ¿con qué? Con la forma de extinción de las obligaciones. Entonces, ¿qué forma de extinción de las obligaciones tenemos? Bueno, las vieron la vez pasada, pero ¿se acuerdan? La posibilidad de la novación, la posibilidad de la confusión, todo este 6, 7 tipos de extinción de obligaciones que ya llevan vistos y que resolución y rescisión de contratos también son, digamos, ya vamos a ver cuando hagamos la finalización del contrato, Carlos, que tiene 2 maneras, por vía directa y por vía indirecta. La vía directa va a contener las 2 que estás nombrando y se suma una más, la revocación. Resolución, revocación y rescisión, las famosas 3R. A su vez, la forma indirecta es por la extinción de las obligaciones que generaron. Y ahí sí tenemos pago, confusión, novación, desistimiento, transacción. Bueno, transacción ahora es un contrato, pero se sigue utilizando como modo extintivo de obligación. Bien, entonces ahí tenemos el ITER. Esto que está entre la reunión de los 5 elementos y la extinción del contrato es el ITER contractual. ¿Y qué pasa con lo que está de este lado, o sea, antes o después del contrato? ¿Es contrato? No, es precontrato. Antes es pre y después post, porque los abogados somos unos genios para ponerle definiciones a las cosas y dijimos, si está antes es pre y si está después es post. Somos unos genios. Bien, entendiendo lo que quisimos decir, está bien, pero ¿por qué nos interesa saber si hay contrato o no? ¿Qué es lo que difiere acá adentro de lo que pasa afuera? Y la responsabilidad es diferente en la etapa precontractual que en la contractual. Sí, es diferente. ¿Algo más que se les ocurra? ¿Te puedo salir perjudicada? Ah, perdón. A ver, va Rodrigo y después María Jazmín. Perdón, buenas tardes. El alcance de las obligaciones en la etapa precontractual y una vez finalizado o culminado el contrato. No te entiendo. Por ahí se me cortó un poquito al principio. ¿Qué decís de las obligaciones? Claro, los efectos del contrato con el alcance de las obligaciones en la etapa precontractual y una vez que finalizó. Pero Rodrigo, ¿vos creés que hay obligaciones antes del contrato?
serían obligaciones accesorias en algunos casos. ¿Promesas? Digamos, esto es de obligaciones, pero ¿cuál es una de las fuentes de nacimiento de las obligaciones? Vamos a ver principalmente dos. ¿De dónde vienen las obligaciones? Vamos, muchachos, algunos se tienen que acordar. Yo salgo a la calle, me pisa un colectivo, ¿firmé un contrato con el colectivo para que me pise? No, pero nace una... Nacen obligaciones, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, entonces, origen... Es una forma extracontractual y contractual. Ahí estamos. Desde los romanos para acá venimos diciendo esto. Las obligaciones pueden venir desde los contratos o de otras cosas que no son contratos. Entonces, contractual y extracontractual. Si bien los cuasi contratos están en una situación se diría ya de no utilización, pero vamos a decir que en líneas generales o la responsabilidad tiene origen en un contrato, en el acuerdo de voluntades, donde se juntaron los 5 elementos, o de situaciones que no son contratos. ¿Bien? Rodrigo, que ahora no lo veo, se me desapareció del mapita. Bueno, ahí está, ahí lo veo abajo, se me movieron los cuadraditos. Rodrigo decía algo de las obligaciones. ¿Y hay obligaciones entre las partes antes de que haya contrato? ¿Qué les parece a ustedes? No, para mí no. Imagínate que Rodrigo, imagínate que yo estoy negociando con Paola un contrato. Me levanto y le pego una trompada. Le genero un daño. ¿Nace obligación de mí hacia ella? Sí, no hay duda. ¿Pero tiene origen contractual eso? ¿Estás ahí, vivís, Rodrigo? El resto, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, que no hay un contrato porque no hay un acuerdo de voluntades. Todavía no empezó el contrato. Acá en el chat tengo algunas cosas, pero no de Rodrigo. Bueno, a ver, dice, ¿puede ser por resolución o rescisión de contrato, daños y perjuicios? Claro, la de interés negativo. Carlos, lo que vos decís lo viene trabajando Yering de hace mucho tiempo para atrás, y no hay unanimidad en doctrina de que el interés negativo sea resarcible, la famosa pérdida de chance, pero sí es de lo que estamos tratando de hablar. Yo me senté a negociar con Paola y generé una ruptura intempestiva de las negociaciones, y esto va a generar para alguna parte de la doctrina responsabilidad. Esta parte de la doctrina va a decir, esto es ridículo, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de hacer una ruptura intempestiva de las negociaciones, me quedo negociando de mala fe durante meses, no llegamos a nada y ahí no tengo responsabilidad, porque no hice una ruptura intempestiva de las negociaciones. ¿Qué es importante a tener en cuenta de esto? Bueno, lo primero que tienen que ustedes saber es que el íter contractual nace cuando se reúnen los 5 elementos que planteábamos del contrato. ¿Bien? Y termina cuando finaliza el contrato. Pero que puede haber situaciones previas que en algún punto generan responsabilidad si la otra parte las demuestra. Alguno que tenga a bien leer el artículo 981 primero y 982. Si querés, leo. Dale, arranca por favor, Paula. Bueno, 981. Retractación de la aceptación. La aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. Esta quite de aceptación te está dando a entender el texto legal que genera efectos de acuerdo cuando llegue. Y que si no llegó a tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? Siguiendo, Carlos lo va a saber rápido. ¿Qué pasa, Carlos, si no llegó a tiempo esa retractación? Lo que dijiste más temprano.
se recibió la aceptación, no llegó la retractación a tiempo, hay consentimiento. Si querés retractarte después del consentimiento, hay que ver. ¿Por qué? Porque por ahí ya se juntaron los otros elementos esenciales y ya hay contrato. Y retractarte de un contrato no es posible, porque ya se trenzaron las obligaciones recíprocas que entre las partes había. Entonces, no hay retractación. Tendrás que extinguirlo por alguno de los medios que estábamos charlando. Rescisión, revocación, resolución, cualquiera de los medios de extinción de las obligaciones. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Manito? Aunque sea con reacciones, muchachos. Los que no ponen cámara, metan una de estas que me da a entender de que por lo menos están vivos. Gracias, gracias. Gracias, Micaela. Aplausito ya es mucho. Me siento standing ovation. Gracias, gracias. No pasa nada, Carlos, que te ande mal audio. No pasa nada. Bien, bien. Se ríen. Es algo. Es poco lo que les pido, pero algo. Que vea que no estoy solo. Gracias. Entonces, antes de seguir, creo que María Jazmín iba a decir algo. No sé si tenías lo que ibas a decir o ya pasó hace tanto que ya me pone cara de que se olvidó. No pasa nada, seguimos, seguimos. ¿Estamos bien? No es una pregunta. Bien. Entonces, en esta lógica de lo que estamos charlando, resulta fundamental establecer esto, que el intercontractual es la parte donde estamos dentro de lo que es responsabilidad contractual porque estamos dentro de la vida del contrato. Antes del contrato pueden pasar cosas y la doctrina tiene establecida una serie de pautas o pasos, como pueden ser las minutas, como pueden ser los pourparlers. Pourparler es una palabra francesa que quiere decir conversación. Y los acuerdos parciales. Ahí les doy el pie de alguien que lea, por favor, el artículo 982, que no sea ahora, obviamente, porque le pido a la gente una lectura, no dos, entonces mucho. Yo lo leo, profe. Gracias, María. 982, ¿no? Sí, por favor. Acuerdo parcial. Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Bien, bien. Esto un poco es para complementar lo que veníamos charlando. ¿Por qué? Porque ustedes, el código de Vélez no tenía previsto una suerte de que con el acuerdo parcial existiera un contrato. Y el nuevo código tampoco. ¿Por qué? Porque de la lectura dice claramente, dice, si, digamos, un acuerdo parcial se considera que concluye el contrato cuando ¿qué? Cuando tiene todos los elementos esenciales particulares. Y si tiene todos los elementos esenciales particulares, ¿qué es? Un contrato. Entonces, ojo, si alguien le dice, el acuerdo parcial puede ser un contrato, y el acuerdo parcial como tal no es un contrato. El que va a ser un contrato es aquel acuerdo parcial que reúna todos los elementos esenciales. Por lo tanto, es un contrato no por ser acuerdo parcial, es un contrato porque tiene los elementos que necesita para ello. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Bien. Aunque me abandonen con las manitos, yo sigo contento de que si nadie abre el micrófono es porque me están entendiendo. Hay distintos códigos que son más flexibles a nivel internacional. No es idea comerles la cabeza con cosas que sean de derecho comparado, pero van a poder llegar a escuchar en la distinta doctrina algo que se llama teoría de la punctation. Se escribe así, P-U-N-K-tation, punctation. ¿Está? Esto que vendría a ser una suerte de teoría de punteo, en donde van a comprender o entender de que hay contrato en la medida de que se hayan tratado todos los puntos esenciales. ¿Está?
no es bueno hablar de derecho comparado así sueltito. Yo trato de hermanar las doctrinas, entonces digo, ¿la teoría de la puntuación es aplicable a nuestro código? Sí, en parte sí, porque el 982, ¿qué dice? Que si se reúnen en ese punteo todos los elementos esenciales particulares que tiene que tener el contrato, tenemos contrato. Entonces, si lo analizamos y lo entendemos así, estamos bien, hay contrato. ¿Por qué? Porque se juntaron los elementos esenciales. Bien. Se darán cuenta ustedes que si necesitamos entender los elementos esenciales para saber si hay o no un contrato, es muy importante que cada uno de ellos los puedan, por lo menos, más o menos explicar. ¿Está? ¿Y qué va a pasar cuando con los elementos esenciales no nos... O sea, el contrato es muy básico, muy limitadito, solo tiene los elementos esenciales. Y surge un problema, vamos a suponer un problema con relación a un vicio redivitorio. La legislación nos dice, estos elementos naturales entran por la ventana y ayudan a interpretar el contrato. Entonces ahí vamos al 964. ¿Se acuerdan lo que les hice leer de cómo se integra el contrato, con qué tipo de normas se integra el contrato? Y que la norma disponible, legal, digamos, del código es la que arranca diciendo esta es la norma base, y después entraban las normas supletorias y después los usos y prácticas. Bueno, ese esquemita que les daba el 964 lo tienen que tener presente a la hora de saber si con lo poquito que tenemos un contrato o no. ¿Bien? Bien. Freno acá. Y ahora que somos 28, cuando arranqué éramos 12, 13, arranco, les pregunto, cuéntenme, hasta acá de lo que dije, ¿dudas? No, por ahora no, gracias. No, gracias. ¿Leyeron los artículos que le pedí? Y ahí vamos a la segunda parte. De eso, ¿dudas? Estamos bien. Me vienen sí, muy bien. Bueno. En esta suerte, digamos, de ida y vuelta que les planteo, el programa trae, aparte de todo lo que sería la cuestión, digamos, de los principios y presupuestos que ya vimos, una serie importante de análisis con relación a los vicios del consentimiento. ¿Bien? Todo eso de vicios del consentimiento se los, digamos, tenemos que dar por buenos que los vieron en obligaciones y en la parte general. No vamos, por una cuestión de tiempo, a dar en clase todo lo que es fraude, lesión, simulación, por bueno, una obvia cuestión a la cuestión de tiempo, pero imagino que si llegaron hasta acá lo entienden, lo conocen. Hasta, digamos, avanzando un poquito, sí podemos llegar a ver algún funcionamiento del consentimiento en los contratos de consumo, y una diferencia muy importante que tiene el consentimiento en los contratos de consumo con relación a los que serían contratos paritarios. Por eso lo que les voy a pedir que para arrancar, alguno me lea el artículo 1096 del Código Civil. Si quiere lo leo. Y, digamos, yo a vos ya te di día libre y a María le di día libre, así que espero algún otro buen voluntario. Que Bueno. ahí veo a Romina que está levantando la mano. Venga, Romina, bienvenida. Si estás leyendo no se te oye, Romina, te aviso. No sé si es que tenés muteado el audio. Te veo, pero no te oigo. No tenés sonido. Bien. De los otros 25 que quedan. Yo lo puedo leer.
Dale, Jessica. Jessica. Gracias. El 1096. Ámbito de aplicación. Las normas de esta sección y de la sección 2 del presente capítulo son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092. Bien, bien. Acá les puede surgir de entrada alguna duda sobre qué estamos o hacia dónde está tratando de llevarnos la legislación. ¿Por qué nos dice que hay algún sujeto diferente? Y probablemente, si llegan a esta parte del código sin conocer que hay una ley de defensa del consumidor, se puedan encontrar un poco confundidos. ¿Bien? Entonces, esta parte, este título 3, que habla de todo lo que sería la relación de consumo, en donde está el artículo 1096 que vimos recién, se relaciona con la ley 24240, ley de defensa del consumidor. ¿Bien? Y esa ley nos dice el objeto, qué es proveedor, cuándo hay relación de consumo. ¿Está? Y un artículo que es muy importante, que requerimos que lo sepan, que se suele preguntar en los exámenes, es el artículo 7. Me encanta cuando digo que lo solemos preguntar en los exámenes, cómo bajan la cabeza y instantáneamente anotan. Hasta lo que no tienen cámara lo deben estar haciendo. Disculpe, no escuché bien. El artículo 7 de la ley 24240, ¿no? Sí, sí. De la ley Perfecto. 24240 hay varios artículos que son relevantes, que obviamente los van a ver en más detalle en una materia bimestral que es la materia de consumo, pero que para esta parte los necesitamos para poder comparar. ¿Y por qué les traigo el 7? Se los voy a leer yo este artículo. Este artículo dice, dentro de lo que es condiciones de la oferta y venta, dice oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, como así también sus modalidades, condiciones o limitaciones. Freno acá. ¿Qué diferencia le encuentran al concepto de oferta que les di del contrato paritario? El tema del tiempo, de la duración de la oferta. No, no es una diferencia, porque en un contrato paritario se puede hacer una oferta con un plazo de vigencia. ¿Algún otro? ¿Cómo definimos a la oferta? ¿Qué dijimos que es? Que está destinada a persona determinada. Ay, Paola ha dado con la T. A ver si el resto entendió lo que vio Paola. ¿Qué tiene la oferta de consumo que no tiene la oferta de derecho civil? La posibilidad de ser dirigida a persona ¿qué? Indeterminada. Exacto, exacto. Persona indeterminada. Esto que parece muy abstracto y muy teórico lo ven todos los días. ¿Cuándo? Y salen caminando, pasan por una vidriera, ven un producto y dicen, esto es para mí. Mirá este precio, esta oferta me la están haciendo a mí. Pero la realidad es que pasa uno por delante, pasa otro atrás y el de atrás puede ver lo mismo. Porque esa oferta se está haciendo a potenciales consumidores indeterminados. Bien, el Código Civil, en los contratos paritarios, no recepta la oferta como con posibilidad de hacerse a potenciales consumidores indeterminados. Ustedes dirán, ¿y no hay casos en donde esto se ve en el derecho paritario? Y hay casos interesantes para analizar. El tema es qué tratamiento se les da.
en los contratos paritarios, se va a considerar que cada situación de esta, en donde hay oferta a potencial consumidor indeterminado o potencial cocontratante indeterminado, es una invitación a ofertar. ¿Ustedes alguna vez han caminado por la calle y han visto un auto con una botella arriba del techo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Saben lo que implica eso? Lo popular es que está a la venta. Exacto, Jessica. Quiere decir que está a la venta. ¿Y cómo sabemos eso? La verdad que no sé de dónde viene. Y la clase pasada tuvimos alumnos de otras latitudes, había de Colombia, de Venezuela, y nos decían que allá no es así. Pero bueno, por lo visto en Argentina, una botella arriba del techo de un auto implica que el auto está a la venta. Hoy en día con una computadora y una impresión de un cartelito es mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero se sigue utilizando, siguen poniéndose autos con botellas arriba del techo. ¿Eso qué implica? Que el auto está a la venta, que hay una oferta por él, o sea, el vendedor lo ofrece a la venta. Pero ¿qué genera en el derecho paritario? Que el comprador sea quien hace la oferta, que se considere una invitación a ofertar a potenciales compradores del vehículo. ¿Entienden la diferencia? Bueno, lo importante acá a retener es que el Código Civil no habilita la oferta a persona indeterminada. Por ende, cada vez que hablen de la oferta, tienen que decir que es recepticia. Porque dicen que es recepticia porque tiene un destinatario. Mientras que la oferta en el derecho de consumo, por la aplicación del artículo 7 y de la normativa en el Código Civil, habla de contrato de consumo, puede ser hecha a potencial consumidor indeterminado. ¿Cuál es el ejemplo? Cualquiera que vaya caminando por la vidriera y ve una vidriera de un comercio sabe que le están ofertando con precio, con todos los datos, ese producto. Pero no es a usted, es a cualquiera que pase por ahí. Lo mismo con las revistas, básicamente lo mismo con casi todos los productos de consumo que ustedes conocen. Carlos me hace una consulta. Sí, Carlos. No, claro. Sí a las dos sería la respuesta. Las clasificaciones entre contratos de adhesión, digamos, no son clasificaciones opuestas. Un contrato puede ser de consumo y de adhesión, y también puede haber contratos paritarios de adhesión. Ya ahí es más difícil que en un contrato paritario haya la cuestión de adhesión. Ahora te voy a dar un ejemplo. Vamos a mirar por qué un contrato de consumo muy habitualmente es de adhesión. Porque el criterio clasificatorio de adhesión lo que implica es cómo manifestó su aceptación. Es decir, ese contrato se va a concluir sin negociación de cláusulas. Va a adherir el contratante a lo que le propone la contraria. ¿Bien? Es decir, opción, aceptar o no aceptar. Tu participación en ese contrato se limita a esto. ¿Te adherís a todas las cláusulas que yo pongo o no te adherís? Y se considera de consumo porque conforme la ley 24240 hay relación de consumo. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre un proveedor y un consumidor o usuario final. Y se considera consumidor, por la ley, a cualquiera, sería cualquier persona física, y aún jurídica que adquiere productos, bienes o servicios como destinatario final del mismo, ya sea para que los uses vos o para que los use tu grupo familiar. ¿Está? Entonces, si esa compra de plan que vos me preguntás en tu consulta, la está haciendo alguien que lo hace lógicamente para consumo final, y no sería, qué sé yo, un plan de auto de una empresa que busca comprar autos para poner en una flota de delivery. Ahí ya no, porque no estamos entre un consumidor, sería una compra de un plan de autos, pero no para uso final, no para destino de alguien que lo utiliza. Entonces, ¿puede ser un contrato de adhesión? Seguramente lo sea, porque los planes
todos son de adhesión, difícilmente negocies las cláusulas. Salvo, se me está ocurriendo, imagínate que se sienta a hablar Mondelez para renovar toda la flota de sus camiones con Ford. Y ahí, ese plan que le están haciendo de financiación es un contrato paritario. Son dos empresas que están discutiendo sobre la compra, no sé, de 500 vehículos, y esa compra masiva se hará a través de una suerte de plan de financiación, pero no es ni de consumo ni de adhesión. ¿Está? Entonces, lo que miramos cuando decimos de adhesión es una cosa, lo que miramos cuando decimos que es de consumo es otra. No necesariamente tienen que estar las dos juntas. Te decía que a veces hay contratos de adhesión y no son de consumo, y el ejemplo que conozco de la práctica es cuando, por ejemplo, una obra social contrata con una farmacia. La obra social, para poder la farmacia comercializar los remedios a través de esa obra social, va a tener que firmar un contrato que es de adhesión, no le va a poder discutir nada. Farmacia Pirulo a OSDE. OSDE le dice, esto, si querés vender conmigo, esto es lo que me vas a tener que firmar. Y no es un contrato de consumo. ¿Por qué? Porque la farmacia no es ni de casualidad un consumidor final. La contratación que se está haciendo es paritaria, pero el contrato es de adhesión. Otras situaciones que se pueden dar así es con los servicios públicos, pero bueno, eso ya es más complejo y es una rama de... Disculpe, profesor. En el contrato de adhesión, entonces, ¿no necesariamente tendría que haber una parte fuerte y una parte débil en el contrato? Mirá, desde lo económico generalmente hay una parte fuerte y generalmente hay una parte menos fuerte que la parte predisponente, porque por eso impone las cláusulas. Lo que no quiere decir que la parte débil no la asocien con una pobre señora que va a comprarse los remedios. Porque ante lo que es, no sé, OSDE, la farmacia del barrio es débil, no tiene poder de negociación. ¿Se entiende esta diferencia? Claro, Sí. yo por ahí me refería un poco más a el poder en la toma de decisiones en las cláusulas contractuales. Claro, es que la adhesión lo que está analizando es cómo se expresó ese consentimiento. Miren, mientras voy hablando se me está ocurriendo un ejemplo. No sé si será, pero vamos a imaginarnos por un segundo. ¿Lo conocen todos a Jeff Bezos? Bueno, los que no movieron la cara ni para un lado ni para el otro, es el dueño de Amazon, una de las personas más ricas del planeta. Lo conocen, o sea, Elon Musk por ahí más popular. El dueño de Telsa, PayPal. Bien. Cuando Elon Musk o Bezos quieren entrar y sacar una cuenta en, no sé, Facebook, por ejemplo, aceptan una cantidad de contenido predispuesto para poder acceder a ese servicio. No los veo como una parte débil, no los veo como una parte que no puedan negociar condiciones. Pero ahí las pautas para entrar están prefijadas. Y por ahí sí, Jeff Bezos lo puede llamar a Zuckerberg y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que mi cuenta de Facebook sea de determinada manera. Por ahí, no lo sé, pero calculo que para entrar por la vía normal le tiene que dar acepto a las mismas cosas que le dan acepto a ustedes. Ustedes, yo. ¿Se entiende? A lo que vamos con parte fuerte o parte débil. Parte fuerte, predisponente en ese contrato. Dice cómo son las condiciones y a la parte débil solo le queda aceptar o no aceptar. Entonces, parte débil no es sinónimo de incapacidad o minusvalía. Es sinónimo de que en esa relación contractual no necesariamente tiene poder para modificar las cláusulas que le son predispuestas. Por eso se consideran contratos de adhesión. ¿Bien hasta acá?
Bien, bien, bien. Los que tienen cámara por lo menos me muestran el signito para los que no tienen cámara ya saben lo que tienen que hacer. No los veo poniendo manito. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias. Gracias Segundo, gracias Laura, gracias Jessica. Gracias. Bien. Hasta acá yo quería que tomaran en cuenta que digamos, la unidad 3 tiene toda una parte que habla de consumo y que obviamente requiere, aparte del articulado del código, de la lectura de la ley 24240. De esta ley, mínimamente tienen que conocer hasta el artículo 8 y después, digamos, en lo que no es una unidad mía, pero está bien que lo sepan porque puede suceder cuando hablan de interpretación de los contratos, es importante que conozcan el artículo 27. 27. ¿Les estoy diciendo bien? No. No, espérenme que ya les digo exacto, voy a abrir la ley, porque si la memoria no me falla, acá, claro. Bueno, lo primero a tener en cuenta es, les dije 27 y le pifié por 10. Es el 37. El 37 y el 38 responde a alguna de las preguntas que estuvimos haciéndonos ahora. ¿Qué se considera un contrato de adhesión? ¿Qué se considera un contrato formulario? ¿Bien? Entonces, primeros 8 artículos, artículo 37, 38, y cuando veamos vicios redhibitorios, que no sé con quién los ven, anótense el artículo 17 y 18. Principalmente el 18, pero bueno, ténganlos presentes. ¿Por qué? Porque a veces pasa que están hablando de algún tema, eligen algún tema para dar, y justo se encuentran con que alguien les hace una pregunta que los lleva a defensa del consumidor, y ustedes empiezan a hablar de lo del código, y si no le abrieron la ley, esos datitos que les acabo de pasar no los tienen. Si no los tienen, les va a faltar una parte. ¿Ah? Para la unidad 3, los primeros 8 artículos alcanzan. Hay un artículo más que quiero que leamos ahora en clase, que es el artículo 8, porque puede generar algún tipo de duda. Yo cuando les digo que la oferta del derecho de consumo tiene diferencias, les marco 2. Una de ellas es la que acabamos de ver, la de la posibilidad de ofertar a persona indeterminada. ¿Bien? La otra de ellas es la que prevé el artículo 8, que es el efecto de la publicidad. ¿Alguno tiene a mano la ley 24.240 de defensa del consumo para leerla? ¿Lo leo, profe? Dale, Rodrigo, muchas gracias. Bien. El 8, no el 8 bis, ¿no? El 8 solo. Bien. Permiso. Efecto de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de quit del oferente. Perfecto, Rodrigo. Este artículo, no me pregunten por qué, tienden a acordarse la segunda parte. Entonces, cuando alguien les dice, ¿qué pasa con la publicidad en los contratos de consumo? Y la publicidad implica de que, bueno, tiene que figurar el nombre, el quit, el plazo de vigencia, tiene que haber trato digno, y ya arrancan con el 8 bis. Pero se olvidan de algo esencial, que es que para la ley de defensa del consumidor, lo que dice la publicidad se integra con las cláusulas del contrato. Entonces yo voy caminando por la calle, me dan un folleto, me dicen, compre edificio en Pozo, edificio Pirulo,
veo el folleto y dice terminaciones, aperturas con DBH, terminaciones de calidad, grifería FB, y le hace toda una pauta en la publicidad de cómo va a ser ese edificio. Ustedes van, consultan, y en la consulta les dicen más lo mismo que la publicidad. Se deciden, contratan. Y el contrato tiene algunas cosas que están diferentes a lo que dice la publicidad. Les entregan el producto final, y ese producto final difiere de la publicidad. Van y le dicen al vendedor, me dijiste todo esto. Y el vendedor le dice, no, pero vos firmaste esto. Entonces tenemos un contrato y una publicidad que tienen cuestiones contrapuestas. Ustedes podrían acceder a la justicia y si logran demostrar que la publicidad es cierta, no es que ustedes se hicieron con tiempo y ganas en un paint una cuestión publicitaria, demuestran que es cierto, van a lograr acreditar que había unas pautas que no se cumplieron y que por ende el miembro de esa cadena de consumo, sea el constructor, sea el vendedor, sea la inmobiliaria, deben cumplir. Ya saben por obligaciones que en las obligaciones de dar, uno puede exigir que se le dé la cosa o bien exigir un valor sustitutivo en dinero como indemnización. En las de hacer será o que se haga la cosa o que la haga otro a cargo de quien la debía hacer o un valor sustitutivo de indemnización. Esta tríada siempre va a ir acompañando de una famosa pauta que todos los abogados ponemos, más que le agregamos los abogados. Los daños y prejuicios. Daños y perjuicios, muy bien Jessica, muy bien Paola, ahí hay pasta de abogados. Lo primero que sale de uno adentro es daños y perjuicios. Claro, se dicen fácil, pero después hay que acreditar qué daños y qué perjuicios sufrió el afectado en un incumplimiento contractual. No se van a presumir, salvo algunos casos puntuales, esos daños. Entonces uno va a tener que acreditar qué daño y qué perjuicio sufrió para hacer la reclamación del cumplimiento, es decir, que dé o que indemnice en especie o que pague una reparación, más los daños y perjuicios sufridos. En un préstamo es fácil de establecer los daños y perjuicios porque se supone que la no devolución del dinero genera un interés. Yo no sé si... ¿Claudia ya habló de interés? ¿La doctora Bricio les habló algo de intereses? No. Indexación vieron en obligación. Ni me mueven la cabeza. ¿Saben de qué hablo cuando hablo de indexación o no tienen ni la más pálida idea? Sí, vimos algo en daños. De algo. Bueno, a ver, esperen, porque esto es importante y no podemos... O sea, ustedes van a ser abogados, van a necesitar liquidar en una Argentina que tiene una enorme complejidad digamos, de lo que es la cuestión económica, y si bien seguramente a algún compañero de secundaria le dijeron yo voy a estudiar Derecho porque con los números me llevo mal, les traigo ahora en contratos una mala noticia. Estudian Derecho pero necesitan saber números. Entonces, ahora los voy a molestar con una cuestión de números para que lo incorporen. ¿Por qué? Porque en contratos esto talla y talla con peso. Profe, la indexación no era los intereses acordes, digamos, no al momento del daño producido, sino al momento en que se efectúa el pago de la obligación o de la responsabilidad. No, te agradezco igual la participación, Rodrigo. ¿Por qué? Porque me sirve para mostrar una confusión muy general, aún en abogados recibidos. Vamos a partir de una base fundamental a entender. La frase que ya deben haber escuchado hasta el cansancio es: el interés es el fruto civil del capital. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Nunca? Hay dos caritas que sí, tres caritas que sí, cuatro que sí. Vamos a imaginar que la mayoría escuchó esa frase: el interés es el fruto civil del capital. Alguna vez sí. Alguna vez, es cierto. ¿Por qué alguna vez lo han escuchado? Porque si uno planta una semilla, crece un árbol y extrae los frutos. Del dinero no se puede plantar, pero el dinero
da frutos. ¿Cuáles son los frutos del dinero? El interés. Si ustedes agarran 1.000 pesos y van a un banco y le dicen, hola señor banco, tengo 1.000 pesos. No los necesito. Si se los dejo a usted, ¿cuánto me devuelve en 30 días? Bueno, el señor banco va a agarrar y va a hacer sus cuentas y va a decir, mire, si usted me deja estos 1.000 pesos a mí, hoy, tasa variable más o menos de hoy, 37% le devuelvo, tasa anual, se divide 37,12 y le da la aplicación mensual de esa tasa. Es decir, si tengo 1.000 pesos, en un año voy a tener el 37% más si se lo dije al banco. ¿Está? Esa plata generó plata, generó un interés. ¿Está? Por el contrario, si yo en vez de tener 1.000 pesos que me sobren, necesito 1.000 pesos, y voy al banco, y le digo, hola señor banco, quiero 1.000 pesos, ¿usted me los presta? Sí, como no, nos dedicamos a eso, pase, tome asiento. El banco les va a prestar los 1.000 pesos, que yo un ratito antes fui y dejé, pero claramente se imaginarán ustedes que la tasa que les va a cobrar, ¿cómo les parece? ¿Más alta o más baja que la que me pagaron a mí cuando llevé los 1.000 pesos? No, mucho más Muchísimo alto. más alta. Muchísimo más alta. Esa diferencia entre la tasa que el banco paga y la tasa que el banco cobra se llama spread. ¿Bien? La tasa que el banco paga se llama tasa pasiva. La tasa que el banco cobra se llama tasa activa. Estas dos tasas son tasas de referencia. Ustedes van a encontrar que pueden fijar cualquier tipo de tasa y hay un montón de tipos de intereses. Hay intereses compensatorios, hay intereses moratorios, hay intereses de todo tipo. Pero lo importante es que ustedes sepan en principio que el interés como fruto civil del capital no es otra cosa que el producido del dinero que quedó prestado hacia otra persona. ¿Bien? Olvídense todo lo que dije, vamos a hablar de indexación. Y lo primero que no tenemos que hacer cuando hablamos de indexación es mezclarla con intereses. Indexación es una cosa, intereses es otra. ¿Por qué? Porque indexar solo se da en situaciones económicas donde hay inflación. Y es un procedimiento por el cual lo que se busca es mantener igual un poder adquisitivo independientemente de la depreciación de un valor nominal. Dejen de escribir, si están escribiendo, levanten la cabeza, aunque no me estén mirando, pero concéntrense en lo que les voy a decir. Y después, si quieren, anoten porque lo voy a repetir. Pero concéntrense en esto. Si yo hoy les digo que con 1.000 pesos compro, calculo que 500 caramelos compraré. No estoy muy al tanto del mercado de los caramelos, pero 2 pesos para un caramelo. ¿Estoy mal? 3 para arriba. De 3 para arriba. Vamos a imaginarnos que conseguí una barata de caramelos. No me quiero hacer la cuenta por 3 porque no me da fácil conmigo. Vamos a suponer que compré 500 caramelos para hacerlo mental y rápido. Hoy, con 1.000 pesos, 500 caramelos. Si yo esos 1.000 pesos los dejo en un cajón de mi casa y voy en un año, ¿cuántos caramelos voy a comprar? ¿Los mismos 500? 10, 20. Con suerte, Rodrigo. Vamos a ver qué pasa en un año. Pero sí. Según la inflación anual. Es probable que por un efecto de esta economía y de muchas economías en el mundo, se deprecie la moneda. El billete sigue diciendo lo mismo, es el mismo hornerito que dice 1.000, pero su capacidad de compra de bienes y servicios es menor. Si lo graficáramos, el hornerito me diría lo mismo hoy, pero en un año le corté un pedazo, compra menos. Se representa en menos mercadería en la sociedad. Entonces, un valor que compra menos implica exactamente una pérdida del valor nominal y eso se recompone por vía de la indexación. Indexar no es el fruto civil del capital, es un mecanismo para mantener la capacidad adquisitiva de una moneda.
Entonces, Argentina, por el efecto de una ley del año 90 y algo, no me acuerdo, la ley 23.928, dictada en el gobierno de quien no voy a nombrar, y no es Voldemort, no fue presidente nuestro Voldemort, digamos, dictada en un gobierno, el ministro era Cavallo, ¿y qué sucedió? Sucedió que se prohibió la indexación para mantener la paridad del dinero. Y esa ficción duró hasta que duró, y cuando no pudo durar más, se fue todo al diablo en la crisis del 2000. Esto que les digo no es una lectura política, es una lectura histórico-económica. No digo ni que estuvo bien, ni que estuvo mal, sencillamente lo que les estoy diciendo es lo que pasó. Durante un tiempo, hasta hoy, está vigente la prohibición de indexar. Pero en algunas cosas está vigente, en otras no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se reconoce en los contratos de alquiler un ajuste por un índice que tiene un componente indexatorio, el RIPTE. Ya van a ver cuando vean los contratos de locación, esta palabra RIPTE que les estoy diciendo, que les puede dar un poco de... El RIPTE y el IPC. Perfecto, Rodrigo, ese es otro índice, pero el IPC ahora está con algunos problemitas, no lo están calculando, entonces estamos medio rengos. El que no se dejó de calcular es el RIPTE porque es la remuneración imponible de todos los trabajadores estables del sistema. Ustedes sepan que todos los que están en blanco, no quiero entrar en esto, pero lo vamos a ver cuando veamos locaciones seguramente. Pero quiero volver a indexación. ¿Entienden ustedes entonces que indexar es poder decir que con un valor, pasado un tiempo me voy a comprar lo mismo? No le puse intereses, no estoy ganando nada, simplemente no perdí. Y los intereses son el fruto civil que da ese capital. Puedo ganar. Y les aseguro que si tienen un banco, van a ganar. Porque entre los que prestan, primero entre el spread y segundo con el valor que prestan, los bancos cuando prestan dinero, incorporan en la tasa activa, de mínima, la tasa que es pasiva. O sea, yo te presto, de mínima que pago, bueno, te voy a pedir que me pagues la tasa que yo estoy pagando, los gastos fijos y mi proyección de la inflación. Te meto en esta tasa, en la activa, la indexación. Entonces, la tasa activa tiene una suerte de bolsita que van sacando varias tasitas adentro. Pero conceptualmente es distinto ganar dinero con el dinero que mantener estable la capacidad de compra de un capital. ¿Se entendió hasta acá? Profe, ¿y en qué casos habría indexación? Bueno, casos en la ley de riesgo de trabajo, en la ley de locaciones, en el cálculo de los saberes previsionales. El tema es que es bastante engañoso. ¿Por qué? Porque la indexación no hay un único sistema. La ley sigue prohibiendo la indexación particular. Yo si quiero poner en un contrato que me tiene que pagar 1.000 pesos todos los meses, y esos 1.000 pesos se van a indexar conforme el índice del IPC, como dijiste vos, o del RIPTE. Esa parte podría impugnarla diciendo, mire que la ley 23.928 prohíbe la indexación. Lo cierto es que estamos viviendo una ficción rara, porque por lo menos durante el periodo 93, que salió la ley, hasta el 2001, había una paridad. O sea, con un peso ustedes ya sabían lo que compraban durante todo ese periodo. Hoy no la hay. Entonces, ¿qué suele pasar en los contratos de locación? Se disimula la indexación. Entonces vienen las creaciones de los letrados, entonces en un contrato se pone el valor del alquiler se pacta global por la suma de 1.000.000 de pesos. Y esos pagos globales comprenderán los primeros 3 meses pagos de 50.000, los siguientes 3 meses pagos de 100.000. Y se arma una construcción al revés para decir, no estoy indexando yo, yo fijé un valor global. La realidad es que es todo más forzado. Sería más lógico decir, yo me quiero comprar siempre, no sé, 50 litros de combustible,
con el valor de ese alquiler, y ese va a ser el valor todos los meses. A mí no me importa cuánto me tengas que dar. Yo quiero comprarme 50 litros de combustible. Y acá viene la pregunta mágica. ¿Y qué pasa con el dólar? Y claro, el dólar se utiliza como un valor de referencia porque muchas veces nos sirve para saber de cuánta plata estamos hablando. Sobre el dólar es otro efector sobre el cual se puede indexar. Yo quiero la cantidad de pesos necesaria para comprarme X dólares. Pero si sacamos la palabra dólar y ponemos kilo de asado de primera, de novillo, es lo mismo. O litro de leche, el amanecer, bueno, el amanecer no es nacional, la serenísima descremada. No sé, ¿entienden lo que quiero decir? En esta pequeña síntesis, muy apretada síntesis, hablamos de interés e indexación porque lo van a requerir en las distintas partes especiales de los contratos y en la parte general. Es muy probable que la doctora Bricio les hable de interés y les hable de indexación. ¿Está? Voy a frenar acá. Escucho si tienen alguna duda. Lo último, doctor, Sí, estaría mal dicho entonces que nosotros cuando contratamos una póliza de seguro por el automotor, lo que se nos hace todos los años no sería una indexación, se supone que no sería una indexación del precio real del valor del vehículo, sino un aumento, ajuste. Mirá, con el seguro se da algo muy particular. El seguro te paga en relación al capital asegurado. ¿Bien? ¿Tu auto cuánto vale? Y no se sabe cuánto vale un auto usado, porque el que está más bien, el que está más sanito, menos usado, vale una plata, y el que está más roto vale otra plata. Pero hay un parámetro general, una escala, hay revistas especializadas que dicen, un Ford modelo 2019 vale tanto. No entran al detalle a ver si el tapizado está marcado o si el volante está rayado, no. Te dicen un estándar. Y sobre eso te aseguran lo que sería el valor total. ¿Por qué te aumenta la póliza de seguro? Porque te aumenta el valor asegurado. Si vos asegurás tu casa contra incendio y decís, pero a mí el seguro de la casa no me aumenta nunca. Claro, porque no te van a pagar más que lo que te aseguraste al principio. Entonces vos aseguraste tu casa en 1 millón de pesos y hace 20 años con 1 millón de pesos comprabas tu casa de nuevo. Hoy seguramente estés pagando lo mismo, pero si se te incendia la casa, te van a pagar lo mismo, te aseguraste. Y probablemente hoy, con 1 millón de pesos, no puedas comprar tu casa. Entonces, a tu pregunta, en sí lo que hay que decir es que en el contrato de seguro, el cálculo de aumento, en general, está vinculado al capital asegurado. No, y si querés, de manera indirecta tiene que ver con la indexación. Se indexa el valor del auto, por ende te aumenta el seguro. ¿Se entiende esto, Rodrigo? Sí, doctor, gracias. Bien. La clase que viene tendríamos que ya tener los prácticos y vamos a hacer el punteo final de esta larga unidad número 3. Yo les pediría que a esta unidad 3 le lean o por lo menos repasen lo que serían los artículos que están previstos en el programa. Muchos ya los hemos leído en clase, otro tanto se los he pedido leer a nivel particular, pero por ejemplo, los que van de objeto, del 1003 al 1011, no sé si los leyeron o no, léanlos, los vamos a analizar la clase que viene como último. ¿Tienen fecha ya de examen? El 26. 26 de abril. Estamos re bien. Tenemos clase el lunes que viene y la otra ya sería el examen. Bien. ¿Les queda bien esa fecha? Sepan que la doctora Bricio, en general, como nosotros tomamos y entregamos en el día, tenemos margen para alguna movilidad, pero lo único que requerimos de los alumnos es unanimidad en el pedido. Si se quieren mover, que sean todos los que se quieran mover, porque en realidad creo que si es el 26 el parcial, el recuperatorio debe estar fijado para el 10, seguramente.
y nosotros lo podemos tomar el mismo 13, porque las notas están los 7 días entre nota y... Discúlpeme, ¿hasta qué unidad es? El programa nuevo no me lo acuerdo de memoria, pero te lo digo sin decirte unidad, te voy a decir con qué tema. Termina Dale. siempre en extinción y no se habla de compraventa. Cuando llegaste a compraventa ya estás en la segunda parte. Gracias. O sea, todo lo que vemos ahora es parte general. ¿Está? Digamos, a comparar con artículos del código, lo estoy abriendo para no decirles una cosa por otra, pero sería hasta el 1122. Porque ya el 1123 es compraventa. ¿Bien? Bien. Estaba viendo y creo que la fecha nos va a quedar bien porque si ya lo corremos para el 3, se va a juntar mucho con los exámenes penales y no va a estar bueno. Creo que ahí estaría bien. Cualquier Eso cosa igual para que nosotros nos comunicamos con ustedes. lo mismo, es más, lo definen ustedes con Claudia. Lo que les digo es que a veces, por una cuestión de no sé, que quieren leer más o que les parece que les viene bien más tiempo, nos piden por ahí correrlo un poco la fecha del primer parcial. Para nosotros es lo mismo, eso es lo que les quiero decir. 26, para mí está perfecto. Con relación a dos cosas más, que bueno, que a nivel de demanda de ustedes, como la clase que viene sería la última, yo voy a evitar hacer la corrección de los exámenes individual, acá diré algo en general. Me gustaría que ya que tienen de ahí una sola semana, cuando pregunto si tienen dudas, traigan dudas, porque yo estoy seguro que su falta de dudas no es simplemente que todavía no lo han podido analizar. Entonces, la clase que viene va a faltar una clase para el examen. Tráiganse dudas porque es muy feo que les pase, que están por rendir y no tienen a quién consultar. Entonces me tienen la semana que viene, no importa que sean unidades que di yo o unidades que no di yo, lo que sea lo podemos ver. Ahí me llega una pregunta en el chat. Profe, yo tengo para hacerle una pregunta. Florencia, por favor. Y después vamos con la que escribió Romina. Decime. Sobre la ley del consumidor. Vio que cuando no se le brinda la información adecuada y veraz al consumidor, este mismo puede pedir o la nulidad de la cláusula o del contrato, según sea el caso, ¿no? Sí. O bueno, la indemnización también por los daños. Pero también yo había leído que en el artículo 53 de la ley 24.240 dice que el principio de la carga probatoria tiene que ser por el proveedor. Sí. Puede ser así porque hoy lo escuché a usted que dijo, no sé si yo capaz entendí mal, que no era por el proveedor, sino que por el consumidor. No. Ahí está buena la pregunta porque va a servir para aclarar algo en general. Cuando, si la memoria no me falla, dije yo logro acreditar, no necesariamente implica que la carga probatoria fue mía. Esto sería algo procesal, pero para que todos sepamos de qué estamos hablando. Uno en un proceso, digamos, hay dos tipos de cargas probatorias, hay más, pero vamos a hablar de la carga clásica, el que alega prueba, la carga dinámica, el que está en mejores condiciones, debe acreditar. En los procesos de consumo, se establece la carga dinámica y el que está en mejores condiciones debe ser quien acredite. ¿Está? Esta es la regla general en los procesos de consumo. ¿Por qué? Porque justamente por su posición más favorable, está en mejores condiciones y debe ser quien pruebe. Pero eso no quita, o no me quita a mí, de ninguna responsabilidad probatoria. Te doy un ejemplo, Florencia. Yo demando a alguien que queda rebelde y los jueces no me van a dar la razón solo por la rebeldía. Algo probatorio voy a tener que hacer. Entonces, tengo que, de mínima, intentar acreditarlo. Si yo traigo mis elementos de prueba y la otra parte no hace ningún esfuerzo, a pesar de pesar sobre sí la carga dinámica probatoria, seguro lo gano yo el planteo. Si yo no hago nada y el otro que tiene que probar no hace nada, bueno, probablemente el juez se tenga que inclinar a mi lado, pero solo con mis alegaciones no va a alcanzar. ¿Se entiende? Ah, sí, perfecto, ahora sí, porque a mí me había resultado raro.
No sabía No, si no. era yo la que no entendía No, o no, qué. entendiste bien vos. Lo que yo quiero decir cuando digo si logran acreditar, implica que hacen un planteo y como en todo planteo judicial, van a hacer una serie de ofrecimientos de pruebas documentales que le agregan con la demanda y otras pruebas que simplemente las ofrecen. Bueno, en esto es más de lo mismo, digamos. No va a pesar sobre ustedes la carga probatoria, pero tienen que tener actividad probatoria. Romina preguntaba qué diferencia entre el objeto del contrato y el objeto de las obligaciones. Imagínate que para Alterini, que es el autor con el que estamos trabajando, y gran parte de la doctrina que lo sigue, el objeto de los contratos son obligaciones. El objeto inmediato de los contratos son las obligaciones. Entonces, la primera diferencia es que uno está subsumido en el otro. El objeto de las obligaciones es a su vez la prestación. ¿Qué prestaciones trabajamos genéricas? Prestación de dar, prestación de hacer y prestación de no hacer. Entonces, en dar es dar una cosa, en hacer es, o no hacer, es una actividad. Por eso cuando hablaba hoy, y les decía, hoy no, creo que fue la clase pasada o la anterior, y les decía que el objeto inmediato del contrato es la obligación, y el mediato es el objeto de esa obligación, a lo que hacía referencia es a esta subsunción. ¿Está? Entonces, ¿qué objeto tiene una obligación? ¿Dar, hacer o no hacer? ¿Qué objeto tiene un contrato? La prestación, la obligación que dice dar, no hacer o no hacer, y a su vez ambas, obligación y contrato, tienen como objeto, uno inmediato y otro directo, la cosa o la actividad. ¿Bien? ¿Se entendió, Romina? Bien. Perfecto. Bueno, chicos, por hoy los libero y nos estamos viendo el lunes que viene para redondear esta primera parte. Perfecto, gracias. La próxima clase, entonces, con dudas. Con dudas, por favor. Exacto, exacto. Listo. Chao, gracias. Chao, buenas tardes. Gracias, profe.